Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario web titulado Deficiencia del transportador GLUT1, 33 años de ideas y errores, dictado por el doctor Juan Pascual. Esta instancia ha sido organizada en conjunto por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos y luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas, por lo cual los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través del Facebook de Slane o Educainta. Este seminario estará moderado por la profesora Verónica Cornejo, quien es nutricionista, magíster en nutrición humana y realizó su especialización en enfermedades metabólicas en el Hospital de Niños de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es académico de la Universidad de Chile y lidera el equipo clínico del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA y forma parte del Comité Científico de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. La profesora Cornejo realiza el seguimiento a pacientes chilenos con GLUT1 hace más de 18 años. Profesora Verónica, le doy el pase para que inicie el seminario web. Muchas gracias, María Jesús, por la presentación. Y bueno, tengo el gusto y el agrado de presentarles a ustedes al doctor Juan Pascual, quien es médico cirujano de la Universidad de Granada en España, es pediatra y neurólogo. Ha realizado su especialización en el Hospital de Niños de St. Louis en Washington y en el Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York. Él es doctor en fisiología molecular y biofísica. El doctor Pascual es especialista en enfermedades genéticas y metabólicas del sistema nervioso y muscular, con énfasis particular en los problemas de diagnósticos más complejos. Su principal interés de investigación son los mecanismos moleculares que causan los trastornos hereditarios del metabolismo y excitabilidad cerebral, desde la electrofisiología y resonancia magnética nuclear, tanto en seres humanos como en modelos animales. Actualmente el doctor Pascual trabaja tanto en docencia como en investigación en el Centro Médico Sudoeste de la Universidad de Texas en Estados Unidos. El doctor Pascual nos dará la conferencia que ya todos ustedes han visto, así que doctor Pascual, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ya no sé qué hora es en qué parte del mundo, pero me imagino que en algunas partes será de día y en otras será de noche, así que trataré de ser lo más breve posible. Le agradezco muchísimo su amable invitación y su presentación. Es costumbre hablar de los problemas financieros que uno tenga, los intereses económicos. Yo creo que no tengo ninguno. Y resulta que todavía no tengo claro si la enfermedad se trata de un problema dependiente del flujo metabólico o si se trata de un problema independiente del flujo metabólico. Me parece que probablemente sean las dos versiones de la situación, pero nosotros hemos estado trabajando desde los dos puntos de vista y hoy principalmente voy a hablar de lo que es dependiente del flujo metabólico, es decir, lo que es dependiente del flujo de glucosa y las consecuencias que esto conlleva. Y el contexto es, ¿por qué hablo de errores? Porque ha habido una serie de fenómenos o publicaciones que me han ayudado mucho a lo largo de los años a poner el trabajo que hacemos en un contexto más eficaz y me parece que más razonable. Este trabajo es de hace mucho tiempo y lo utilizaron para demostrar la eficacia de una serie de fármacos en un tipo de epilepsia que se llama ausencia infantil, y para demostrar que cualquiera de esos tres fármacos que hay en la pantalla es prácticamente igualmente eficaz a la hora de normalizar o mejorar ese tipo de epilepsia, o el encefalograma, que es anómalo con este tipo de tratamiento, mejora. Pero lo que ocurre es que si uno analiza el impacto o la influencia de ese tipo de tratamiento, que es eficaz generalmente para tratar este tipo de epilepsia, verdaderamente no tiene impacto ninguno en el problema de inteligencia que tiene este tipo de niños. Es decir, que aquí hay una disociación entre lo que es un efecto médico o biológico o electroencefalográfico, como lo quieran llamar, y lo que es el efecto de la persona, que es la persona que no atiende, no le va bien en el colegio, tiene un defecto intelectual, lo cual no cambia para nada con el tratamiento. Es decir, son cosas
relativamente diferentes. Por otra parte, también me ha hecho tomar conciencia de la importancia de lo que se hace y de lo que se debe hacer, la gran cantidad de tratamientos fracasados que había en animales de experimentación. En este artículo hay 1026 tratamientos en el ictus, principalmente en roedores, y de esos solamente hay 2 que se utilizan hoy en día en seres humanos. Es decir, la proporción es como de 1 a 1000 o de 1 a 500, lo cual significa que hay grandes problemas con el animal de experimentación. Y la tercera consideración es que los científicos y los médicos generalmente son muy reacios y a la hora de pensar por qué algo no funciona. Generalmente suelen volver a intentarlo de una forma un poco distinta, y si tampoco funciona otra variante, y si tampoco funciona la tercera variedad, hasta la quinta y la séptima variante de una idea que realmente es mala y se demuestra que no sirve para nada. En cualquier otra rama de la ciencia o de la ingeniería se analizan por qué las cosas no funcionan, pero en medicina, en biología, prácticamente nunca se sabe por qué algo no funcionó, sino que se sigue adelante y se vuelve a repetir de la misma manera. ¿Cuáles son los conceptos principalmente problemáticos en esta enfermedad? Y pido disculpas porque la diapositiva está en inglés. Primero es que la dieta cetogénica es un sustituto completo de lo que hace la glucosa. Eso se basa en datos de los años 50, de hecho comenzaron en los años 30, en 1930, pero realmente en esta enfermedad no es eficaz, aparte de controlar la epilepsia cuando aparece. No tiene capacidad la dieta cetogénica de suplir una función muy importante del metabolismo que se llama anaplerosis. Sobre esto podemos hablar más en las preguntas o por correo electrónico. Y por último, no es eficaz en todo el mundo. Segundo concepto que me parece problemático y erróneo es que hay una deficiencia energética en esta enfermedad. Nunca hemos visto ninguna deficiencia energética en esta enfermedad de ninguna forma. También depende de cómo se define la energía. ¿Qué es la energía? ATP, flujo de NADH2, que es exactamente la producción de flujo de protones a través de la ATP sintasa de la mitocondria. El ciclo de Krebs es prácticamente intacto en el ratón experimental que tiene la enfermedad. Y por otra parte, tampoco se parece a esta enfermedad a las que se deben a fracaso energético, como son algunas enfermedades mitocondriales. Por tanto, un concepto bastante erróneo, creo. Siguiente problema, hay una correlación entre genotipo y fenotipo. Tampoco he visto nunca que eso sea correcto. Eso sería el caso si la cantidad de funcionamiento del transportador primero se pudiese medir, y segundo, esa cantidad o ese nivel de funcionamiento del transportador tuviera algún tipo de repercusión sobre los síntomas que tiene la persona. Pero eso no ocurre, porque hay familias donde hay personas con la misma mutación y cada miembro de la familia tiene un grado muy diferente de enfermedad. Y aparte de que hay individuos en distintas familias con la misma mutación que también son muy diferentes cuando manifiestan la enfermedad. Sigo adelante, dicen que se trata de una enfermedad en la que hay muchas manifestaciones, pero se trata de la misma enfermedad, solo que son variantes de la misma enfermedad. Tampoco estoy seguro de que sea una sola enfermedad, sino que creo que son muchas, depende de cómo uno defina hasta dónde llega un tipo de síntoma y dónde empieza el otro, y si eso es parte de lo mismo o son cuestiones diferentes. No pienso que se trate de una sola o de la misma enfermedad. Y por último, que a las personas que hacen ensayos clínicos les gusta mucho esto, que haya lo que llaman historia natural y que eso sea homogéneo, es decir, la trayectoria de la enfermedad que sea homogéneo, que haya varios grupos definidos, en tanto la enfermedad va evolucionando, de manera que cuando un tratamiento se desarrolla, pues se puede saber, de acuerdo con la evolución esperada, si el tratamiento va a ser eficaz o no eficaz. Realmente no hay historia. Cada persona tiene su propia historia. No me parece razonable tampoco, porque hay personas, algunas, que empeoran bastante con el tiempo sin motivo ninguno, y hay otras personas que realmente rectifican todo tipo de problemas con el tiempo y se convierten en prácticamente normales con esta enfermedad, sin haber hecho nada especial, ni haber dejado de hacer nada especial. En términos de los tratamientos, voy un poco rápido porque quiero mostrar algunos resultados experimentales. Los fármacos generalmente no son la solución de esta enfermedad, a veces los usamos, pero como último recurso. Y por último, la dieta cetogénica en un tercio de las personas realmente no tiene efectos de ningún tipo. Por otra parte, la dieta cetogénica, nunca entendí muy bien lo que se supone que es el mecanismo, porque es necesario consumir menos carbohidratos para entrar en cetosis, pero
consumir menos carbohidratos, como es obvio, en un problema de glucosa cerebral, de cantidad de glucosa cerebral, va contra la intuición y contra la razón. Es decir, si no hay glucosa del cerebro, ¿qué sentido tiene consumir menos carbohidratos? Bueno, porque los cuerpos cetónicos deberían compensar al 100%, pero es que no es posible que lo hagan en base a motivos bioquímicos. La dieta modificada de Atkins, prácticamente exactamente igual que ocurre con la dieta cetogénica, el mismo tipo de razonamiento. La acetazolamida, generalmente yo la uso, tiene ciertos tipos de complicaciones. El enfoque totalmente opuesto, inducir un exceso de glucosa en sangre, bien con el almidón de maíz o bien con el diazóxido, que es un fármaco que produce como efecto indeseable la hiperglicemia. Son tratamientos que se pueden utilizar. La fructosa la utilizamos hace tiempo y no es muy eficaz contra la crisis convulsiva. Triptanoico todavía está bajo investigación. No hemos terminado nuestro análisis de datos en nuestro ensayo clínico. El ensayo acabó, pero no el análisis. Hasta ahora estoy bastante satisfecho con los datos que estoy viendo, pero ya lo publicaremos en cuanto podamos. Y luego tratamientos que se han mencionado y que son muy genéricos en el campo de la neurología desde hace 5, 6, 7 años, aumentación de la función del gen mediante terapia genética, otro tipo de metodología similar. No creo que eso pueda funcionar aquí tal y como se concibe hoy ese tipo de terapia, porque es muy difícil ajustar la cantidad del gen que se coloca y la cantidad de la proteína que se expresa, y si está por encima de un límite muy comprimido, hay graves problemas de toxicidad para la célula que recibe ese tipo de terapia. Por otra parte, son muy pocas las células porcentualmente las que se benefician o las que reciben este tipo de gen artificial. Hay varias formas del transportador de GLUT1, los cuales no están codificados en este tipo de terapia. Y finalmente es muy difícil evitar que el tipo celular sea el correcto. Los astrocitos tienen gran cantidad de GLUT1, las células de los vasos sanguíneos tienen gran cantidad de GLUT1, las neuronas no tienen GLUT1 ni deben tener, y hoy por hoy no hay forma de diferenciar qué tipo de célula recibe esta terapia. Triptanoico, como mencionaba, no es más que un ácido graso, un triglicérido de un ácido graso de cadena media, glicerol con 3 moléculas de heptanoato, y lo que ocurre es que el heptanoato se metaboliza de una forma única y muy poco común. La naturaleza no produce, en la superficie de la Tierra y la profundidad del planeta hay muy pocas fuentes de ácidos grasos de cadena impar, como el heptanoato, que tiene 7 átomos de carbono. Generalmente, bueno, casi siempre son ácidos grasos de cadena par, es decir, 8, 10, 12, 14, etcétera, 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 pero 7 átomos de carbono es muy poco frecuente en la Tierra, porque los seres biológicos utilizan generalmente los de cadena par. Cuando son impar, se metaboliza, por ejemplo, arriba está el octanoato, 8 átomos de carbono, se metaboliza completamente en bloques de acetilcoenzima A, que son bloques de 2 carbonos. Cuando es la molécula impar, al metabolizar los 2 primeros átomos y los 2 segundos átomos, quedan los 3 últimos átomos, o sea, 2, 2 y 3, 7, que directamente forman succinilcoenzima A, y es una fuente energética muy difícil de conseguir por otros medios y activa el ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico de una manera excepcionalmente poderosa, y eso lo mostramos en el animal experimental, donde la formación de glutamina es significativamente más alta como consecuencia de esta sustancia en el mutante. Temiendo de lo que hace esto en una persona que está representado aquí, a la izquierda hay un electroencefalograma de una persona que está teniendo 1 y luego 2, luego 3 crisis epilépticas, todas son muy estereotípicas, y aquí en este panel, arriba a la derecha, hay una de esas crisis separada en sus componentes, y abajo en rosa, cada una de estas barras verticales es una crisis epiléptica. Abajo en rosa está el efecto a lo largo del tiempo de una sola dosis de este tratamiento. La crisis disminuye mucho, eso es contando la cantidad de crisis que hay antes y después de una sola dosis del tratamiento. Este es el mismo tipo de personas, pero a la derecha en otra escala más expandida. Realmente hubo una reducción muy significativa del tipo de crisis, del número de crisis epilépticas con una sola dosis. Y ¿qué tiene eso que ver con el funcionamiento cognitivo, que es lo que decía muy al principio, que era importante?
están unidas las dos cosas en este tipo de tratamiento. Hay una significativa mejoría en una serie de índices cognitivos con el tratamiento, que este estudio indica las conclusiones de una sola dosis y luego de 6 meses de tratamiento. No todo el mundo tiene la misma respuesta, como es de esperar, pero en general fue bastante convincente. Entonces lo que hemos completado son 3 estudios. Uno, calcular la dosis correcta de triptanoico, que no se conocía. Nosotros utilizamos una dosis baja, ahora sabemos que la dosis debe ser bastante más alta, ya está completo ese estudio. 2, ¿qué ocurre cuando las personas no reciben ninguna dieta especial? No, una dieta no cetogénica. Y 3, ¿es compatible con la dieta cetogénica o no? Voy a hablar solamente del segundo estudio. Un estudio poco común porque se trata de comenzar el tratamiento y mantenerlo entre 6 meses y luego se trata de interrumpir el tratamiento y ver lo que ocurre otros 3 meses más sin tratamiento. Es un sistema un poco extraño hacer un ensayo clínico porque generalmente es muy poco común estudiar la terminación de un tratamiento y ver qué ocurre después sin el tratamiento. Generalmente se estudia qué ocurre antes del tratamiento, después del tratamiento, pero no volver otra vez a cero. Y la razón es para ver qué tipo de trayectoria ocurre cuando se da el tratamiento. Hay una trayectoria curva, es decir, comienza una serie de cosas a mejorar y cuando desaparece el tratamiento esas cosas empeoran. Uno puede estar casi convencido de que el efecto del tratamiento y no es efecto de alguna coincidencia o del crecimiento de la persona o de algún otro factor. Y así fue cuando hicimos el ensayo. Lo que ocurre realmente es que hay un efecto muy significativo en un segmento de la actividad del electroencefalograma que llamamos actividad tipo gamma, que es muy difícil de medir, de hecho, en una persona, en un electroencefalograma normal. Pero esta es la cantidad de actividad gamma, ese tipo de ondas muy rápidas que aparece en el electroencefalograma, que tienen que ver con función de neuronas inhibidoras en el cerebro. Eso es muy importante, este comentario, de función de sinapsis que son inhibidoras. Y aquí este tipo de personas comienza el estudio como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8, 9, toda la noche y termina aproximadamente a las 8 de la mañana. Y esta es la cantidad de actividad gamma que hay en el electroencefalograma. Es muy baja durante la noche, como debe ser, porque si hubiera una actividad significativa la persona no podía estar dormida. Pero cuando el tratamiento se aplica aquí a las 6 de la mañana, principalmente hay un gran aumento en esa actividad gamma que, como decía, tiene que ver, creemos, con activación de neuronas inhibidoras, que pensamos que ese es el problema fundamental en la enfermedad, y esto es otra forma de mostrar el efecto. Todos los electrodos que se ponen en la cabeza, esto es un grupo de 28 personas, promedio, cambios electroencefalográficos en la actividad gamma, sustrayendo el efecto del tratamiento menos la actividad que tenían antes de comenzar el tratamiento. De manera que estamos bastante satisfechos con esto, pero más importante es que cuando hay mejoras de actividad electroencefalográfica, eso se puede cuantificar, como muestro aquí, de una serie de maneras. Hay una correlación relativamente razonable con índices cognitivos de capacidad intelectual. Es decir, en este ejemplo, a diferencia del primero que mostré, la mejora electroencefalográfica sí tiene una correlación significativa con la mejora cognitiva en una serie de parámetros cognitivos. Paso al siguiente tratamiento rápidamente. Resulta que el problema no es tan simple como lo que hay en la barrera hematoencefálica, donde está GLUT1, ni lo que hay en el astrocito, donde hay GLUT1, sino que también la célula roja, el hematía, también contiene GLUT1 en cantidades muy significativas. No sé si se ve bien, pero esto es una corte de microscopía electrónica de un vaso sanguíneo en el cerebro, donde aquí hay un glóbulo rojo y abajo a la derecha hay otra parte de otro glóbulo rojo. Cada una de las partículas en negro representa una o más moléculas del transportador GLUT1. No todas están representadas porque la reacción con esta partícula de oro no tiene lugar en todos y cada uno de los transportadores, solamente algunos se realzan, pero hay una cantidad de transportadores muy grande en el glóbulo rojo, hay otra cantidad muy grande en las células del vaso sanguíneo y otra cantidad en el exterior, en el límite externo de la célula del vaso sanguíneo. De manera que para que la glucosa llegue desde el glóbulo rojo a
la célula endotelial al interior del cerebro, como mínimo tiene que haber 2 barreras por las que tiene que atravesar la glucosa. Probablemente haya mucho más porque la glucosa tiene que continuar y continuar y continuar hasta que llega al último sitio donde tiene que actuar. Pero ¿qué ocurre si uno elimina una de esas 2 barreras, o simplificando? Si en lugar de haber 2 principales restricciones al flujo de glucosa, ¿qué ocurre si solamente hubiera una? Uno se elimina. Probablemente el flujo aumente. Entonces lo que hicimos fue eliminar la primera barrera o aumentar la capacidad del flujo de glucosa de la primera barrera que estaba limitada. ¿Y cuál es la primera barrera? Pienso que es el glóbulo rojo, porque en el cerebro el glóbulo rojo está en muy íntima unión, oposición con la célula del vaso sanguíneo cerebral. En otros órganos, como aquí por ejemplo arriba, el glóbulo rojo está inmerso en el plasma, entonces probablemente la glucosa que entra a otros órganos procede del plasma, del glóbulo rojo, pero el cerebro realmente procede del glóbulo rojo porque el plasma se desvía por otro tipo de canales y el glóbulo rojo pasa de manera muy estrecha y por tanto el flujo de glucosa creo que debería ser del glóbulo rojo al vaso sanguíneo y de ahí al cerebro. Eso lo hemos demostrado con cultivos de células de endotelio expuestas a glóbulos rojos para demostrar que efectivamente hay un tránsito directo de la glucosa del glóbulo rojo a la célula del vaso sanguíneo muy rápido y en una magnitud muy significativa. Si el glóbulo rojo tiene menos GLUT1 como consecuencia de la mutación que tiene la persona, la cuestión es qué ocurre si sustituimos el volumen de glóbulos rojos de una persona que tiene GLUT1 por glóbulo o con glóbulos rojos de una persona que no lo tiene, sangre de voluntario normal. Y eso es lo que hicimos. Ese proceso se conoce también desde los años 50, consiste en infundir la sangre de alguien voluntario que no tenga la deficiencia de GLUT1 en la persona y se va eliminando la sangre propia, de manera que gradualmente la sangre se va reemplazando con la sangre de alguien donante y la sangre de la persona tiene glóbulos rojos que, como decía, tienen una cantidad reducida de GLUT1, pero la sangre del donante tiene una cantidad normal en el glóbulo rojo de GLUT1. Y son experimentos bastante intensos, son enormemente laboriosos porque, por supuesto, la cantidad de datos que extraemos de este tipo de estudio es muy superior a las cosas que voy a mostrar porque lo utilizamos para desarrollar otro tipo de métodos también, pero lo que ocurre es que aquí representado en gris es la cantidad de GLUT1 que hay en la membrana de glóbulos rojos. La persona antes de empezar el tratamiento está aquí, estas 4 primeras bandas, hay una cantidad reducida. Esto es lo que ocurre con la persona después de haberle sustituido la inmensa mayoría de los glóbulos rojos con glóbulos rojos normales, es decir, aumenta la intensidad de gris, tiene más GLUT1 en la membrana del glóbulo rojo, y esta a la derecha la cantidad de GLUT1 que tenía el donante o los donantes que se utilizaron para este estudio, de manera que prácticamente normalizamos, prácticamente sustituimos entre un 95 y un 102% la masa de glóbulos rojos de la persona con la del donante. Y eso conlleva, en teoría, aumento del flujo de glucosa porque la membrana del glóbulo rojo es importante y lo que ocurre. Estos son el electroencefalograma sustrayendo después del tratamiento menos antes del tratamiento y efectivamente hay cambios muy significativos en el electroencefalograma, bastante grandes, pero más importante todavía aquí en el F, esta es la capacidad cognitiva, medido de varios puntos de vista, desde un punto de vista muy específico. Lo que ocurre es que hay un aumento bastante grande. En gris es el rango normal de funcionamiento de la población general. Eso es una persona tratada en negro, ese es el cambio después del tratamiento, esto es otra persona tratada en rojo, esto es otra persona tratada en azul. Cuando pasan 60 días, en alguna persona empieza a disminuir este efecto o el efecto continúa porque los glóbulos rojos de la persona, por supuesto, se van reciclando y la persona comienza a sintetizar sus propios glóbulos rojos, como debe esperar. 2 asuntos más, porque decía que no pienso que haya una historia natural, una evolución homogénea, sobre todo de una enfermedad genética en general, y por qué es tan extraño que haya correlación entre genotipo y fenotipo. Bueno, es un ejemplo. El transportador representado esquemáticamente en la membrana de célula tiene 12 segmentos que la molécula atraviesa la membrana de la célula, están aquí.
desde el 1 hasta el 12, y con estos círculos son mutaciones que tienen una serie de personas. A la derecha está la estructura del transportador visto desde arriba y visto desde el lado de la membrana. Hay varias mutaciones que por razones que no conozco son relativamente más comunes que otras mutaciones. Por ejemplo, mutaciones en el aminoácido 126 y mutaciones en el aminoácido 333. Ambos son argininas. Son bastante propensos a mutaciones que causan GLUT1. Por ejemplo, arginina 333 triptófano. Pero lo que ocurre es que hay personas con esta mutación única y específica que tienen todo este tipo de manifestaciones, o bien la forma típica con convulsiones epilépticas, o bien solamente trastorno intelectual, o bien solamente un trastorno de movimiento de un tipo, o bien otra persona con otro trastorno de movimiento de otro tipo, u otro trastorno de otro tipo. Son personas diferentes, o sea, 5 formas de manifestarse la misma mutación de distintas maneras. Aquí está el otro aminoácido, arginina 126, o cistina, o histidina, o serina, no importa. Hay 6 personas que tienen 6 formas de la enfermedad bastante diferentes. Entonces uno se pregunta cómo puede ser esto. ¿Es una enfermedad o varias enfermedades? Hay otros genes que no conocemos que participan en esas otras personas. Es el resto del genoma que está haciendo algo diferente, son factores externos. O es simplemente manifestación de cómo la biología evoluciona en una persona y en otra, sin tener que argumentar que hay otro tipo de factor ni ningún mecanismo extraño. O se trata de confusiones terminológicas. Pienso que son los 2 últimos casos lo que está ocurriendo, y hoy no tenemos tiempo de hablar de confusiones terminológicas, pero sí quiero hablar de por qué la biología de una persona, de un organismo, es más que suficiente para crear distintas enfermedades a pesar de tener exactamente la misma mutación. ¿Y qué es lo que pienso que ocurre? Bien, primero uno tiene un defecto en un gen, una mutación, puede ser la misma en 2, 3, 5, 10 personas. En segundo lugar, hay infinitas relaciones, infinidad de relaciones de productos de ese gen con infinidad de otros productos de genes. Algunas de esas relaciones no son estrictamente determinísticas, sino que algunas tienen un grado de aleatoriedad como consecuencia de las colisiones entre moléculas. Hay una parte de fenómenos biológicos que son unidireccionales, es decir, una vez que un aspecto biológico va en una dirección no es reversible, es decir, no hay marcha atrás y eso condiciona los pasos posteriores. Y que la cosa se bifurque en un aspecto de un tipo o un aspecto diferente a veces depende de factores muy aleatorios. Ahora, una vez que se toma una trayectoria, una gran parte de la biología no es reversible, ya el organismo va en esa dirección. Y por último, depende en una gran parte de muchas de estas evoluciones biológicas en un solo organismo cuando se desarrolla o cuando funciona, de muy pequeñas variaciones en las condiciones en las que esté el organismo, y por tanto el resultado es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo para hacerlo más fácil. Ejemplo que no tiene nada que ver con esta enfermedad para que se vea un poco más claramente. Esta es lo que se dice la trayectoria a lo largo de los años de lo que se llama trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Probablemente el término médico que significa menos del mundo entero, pues significa todo y significa nada, pero estos son tipos de trayectorias que se dicen que pueden seguir una persona que tenga este tipo de trastorno. Cada una es un color. Esta es la edad de 3 años, aquí al principio, esta es la edad de 14 años, y esta es una especie de puntuación. No sé cómo se puede dar puntuación a un trastorno de atención de un ser humano, pero eso es otro capítulo. Pero hay personas que mejoran y luego empeoran, hay personas que continúan mejorando, hay personas que empeoran significativamente, hay personas que empeoran y se estabilizan. Sí. ¿Cómo es posible que una sola entidad vaya en 2, 3, 4, 5 direcciones diferentes si se está hablando de la misma entidad? O sea, ¿cómo es posible esto? Se trata de distintos problemas biológicos, se trata de que cada uno tiene una enfermedad subyacente, una mutación, un grupo de genes. No es necesario, es incluso posible que todos tengan exactamente el único y mismo tipo de defecto, porque si uno ve el funcionamiento de estos sistemas físicos tan simple que es un péndulo doble, péndulo que está pendiente con 2 articulaciones, una y otra en la mitad, esa es la trayectoria que describe algo que tiene solamente 2 bisagras, 2 masas conectadas por 2 bastones. O sea, es muy simple físicamente pensar
en este sistema. Imagínense lo que es la biología, que son cientos de miles de interacciones, y la trayectoria que describe este sistema tan simple y tan poco importante realmente es extremadamente complicada. Por tanto, no es necesario decir que haya procesos, gran cantidad de procesos, ni ocultos, ni diferentes genes, sino que un mismo gen con unos mismos defectos puede ir a trayectorias diferentes. ¿Qué ocurre si cambian muy ligeramente las condiciones iniciales de manera infinitesimal? La cantidad de trayectorias es todavía mucho más variable. Por tanto, soy partidario del reduccionismo más que de complicar las cosas. Y por último, brevemente quiero hablar del mecanismo de la enfermedad tal y como lo entendemos hoy. En A, arriba a la izquierda, hay 4 crisis epilépticas. En B es otro tipo de trastorno. Pero ese tipo de crisis epiléptica tiene siempre la misma periodicidad. Una vez que aparece una crisis, la descarga de esta onda anómala es entre 2 y 4 de estas ondas por segundo. Es muy estereotípica. Cuando todo el mundo sabe, cuando consumen carbohidratos o alimentos disminuye enormemente el número de este tipo de crisis epilépticas. Disminuye enormemente el número, pero no disminuye ni la duración ni la periodicidad dentro de la descarga una vez que aparece. Y eso me dio la impresión de que se trataba de un circuito fijo en el sistema nervioso, a diferencia de tratarse de varias influencias de varias partes del cerebro, porque esa periodicidad una vez que aparece es siempre la misma, y la duración de cada crisis es siempre la misma en cada persona. Por resonancia magnética funcional, esta es una persona teniendo una de esas crisis durante varios segundos, aquí hay otra crisis en otra persona, otra crisis. Realmente lo que se activa es el tálamo y la corteza cerebral somatosensorial, que son estas dos estructuras, además del cerebelo. Es decir, esto es lo que se correlaciona con este tipo de actividad epiléptica. Mediante PET, o sea, acumulación de glucosa marcada, el tálamo tiene una cantidad de señal, que es glucosa radioactiva, relativamente baja comparada a otras zonas del cerebro. Y utilizamos la proporción entre esta señal y esta señal a veces para diagnosticar la enfermedad cuando no se puede de otra manera. En A hay una persona que no tiene trastorno, por tanto la señal de esta estructura es casi parecida a la señal de esta estructura. Esta persona sí tiene la enfermedad y es mucho más intenso aquí que aquí, aproximadamente 170%. Pero eso converge, resonancia magnética funcional y PET convergen en el tálamo y la corteza somatosensorial. Entonces hicimos esto en el ratón, recibe el electroencefalograma de esta manera, también recibe una infusión de glucosa marcada con carbono 13 para ver el metabolismo, y lo que ocurre es que uno de los ratones tiene trastorno de GLUT1, el otro no. Verde y rojo significa señal procedente de la glucosa radioactiva, y cuanto más oscuro significa poco señal, y es fácil saber cuál de estos dos tiene la mutación y cuál no la tiene. Y lo que ocurre es que el ratón tiene crisis epiléptica aproximadamente cada 10 minutos, como era de esperar, y lo que ocurre cuando uno analiza neuronas que están situadas o en la corteza cerebral somatosensorial o en el tálamo del ratón, no importa, hay una disminución en la transmisión sináptica de una sinapsis con otra cuando se trata de sinapsis inhibidoras. Hay una disminución bastante significativa de la inhibición o de la cantidad de transmisión sináptica entre una neurona y otra, cuando tanto en el tálamo como la corteza cerebral, de manera que las dos estructuras están desinhibidas porque tienen menos inhibición sináptica, porque no hay suficiente liberación de neurotransmisor. Y la consecuencia es esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ya han ocurrido varias cosas. Esta persona que tiene la enfermedad tiene su electroencefalograma, y aquí está el electroencefalograma a la derecha, transcurriendo al cabo de 16 segundos, y cuando llega al segundo aproximadamente 5, comienza una crisis epiléptica, y cuando llega al segundo aproximadamente 10 termina la crisis epiléptica. Es una crisis generalizada porque lo vemos en casi todos los electrodos que tiene puesto en la cabeza, de manera que aparece toda esta señal anómala y luego se va normalizando y termina. Pero ¿qué es lo que ocurre mientras está ocurriendo eso? Está contando desde 3 a 10 o a 12, creo, y sigue contando los números con tal normalidad cuando pasa de este tipo de acontecimientos. Si él, se puede hablar con él, se puede conversar, sigue explicando lo que estaba haciendo, aquí está contando números, sin que esto interrumpa la conciencia para nada. Eso va
directamente en contra de las teorías modernas de la conciencia sobre cuál es el papel de la sincronización de la corteza cerebral con el tálamo para posibilitar la conciencia de una persona. Es decir, demostración experimental de que ese tipo de teoría es absurdo. Vamos a verlo otra vez. Él está tan tranquilo, pero tiene una descarga generalizada. Y lo que ocurre es que es posible descomponer cada uno de los electrodos y estimar de dónde en el cerebro procede la descarga epiléptica, de manera que aquí lo que se muestra es una sola convulsión epiléptica vista desde distintos electrodos. Y a la derecha no se ve muy bien porque es de mala calidad la película, pero lo primero que se activa es el tálamo y la corteza cerebral somatosensorial, convergiendo en ese tipo de estructura. Primero que ocurre la crisis epiléptica es corteza somatosensorial y el tálamo y la sustancia blanca que los conecta en este tipo de análisis. Voy más rápidamente. Es posible seccionar el cerebro del ratón y es posible mantener el tálamo y la corteza cerebral somatosensorial en la misma segmento. No es fácil, pero es posible. Y lo que ocurre es que hay un tipo de activación, un tipo de onda que equivale a una onda epiléptica en negro, y hay otro tipo de onda aquí en rojo, que es lo que ocurre cuando uno administra alta glucosa a este tipo de preparación cerebral. La onda epiléptica o tipo epiléptica disminuye significativamente con la glucosa, pero aquí este otro tipo de actividad aumenta de negro a rojo, y esto es actividad que procede de las neuronas inhibitorias que mencionaba antes. Por tanto, creo que se puede usar esto como herramienta para estudiar distintos tipos de tratamientos en el cerebro del ratón mediante esta preparación. Un tipo de actividad disminuye, el otro tipo de actividad aumenta. Y por último, desarrollamos un método para ver cómo se evalúa cuantitativamente el comportamiento de estos ratones cuando están andando, de manera que los puntos de colores son puntos que el ordenador asigna, y luego establece relaciones matemáticas entre todas esas partes del cuerpo, entre la cola y la nariz, el brazo, la pata derecha, la pata izquierda de atrás, la cola y la pata derecha, de manera que es posible cuantificar qué relaciones hay entre cada uno de esos puntos de colores y establecer en qué varía un ratón normal de un ratón mutante con propósito terapéutico. Y también es posible al mismo tiempo poner un electrodo y ver qué ocurre con alguna neurona de interés cuando uno está haciendo este tipo de estudio. Y lo que ocurre es que demostramos que cuando el animal está moviéndose, está ahí caminando, hay una alteración muy significativa con la frecuencia de descarga de cierto tipo de neurona, lo cual es muy difícil de mostrar en un trozo de cerebro en una persona. Es decir, aquí hay un ratón andando arriba a la izquierda, arriba a la derecha hay la relación matemática entre las partes del cuerpo que están ahí coloreadas, y abajo es lo que ocurre con una sola neurona que está disparando cuando el animal se esté moviendo. Y por último, desarrollamos resonancia magnética con carbono 13 para entender qué ocurre en el cerebro de las personas con la enfermedad. Esto es un estudio en una persona normal. Hay una serie de compuestos metabólicos que empiezan a aparecer en el espectro, o sea, resonancia magnética, la parte de atrás de la cabeza. Aparece distintos carbonos del ácido glutámico, el aspartico, la glutamina, etc. Aparece el bicarbonato muy rápidamente en el cerebro humano, procedente de glucosa. Y eso es lo que ocurre en una persona que tiene la enfermedad. El patrón de aparición de compuestos derivados de la glucosa es muy, muy, muy diferente a lo que es en una persona normal. Especialmente el bicarbonato es muy, muy bajo. Y esa es directa medida del ciclo de Krebs, porque el ciclo deriva en una molécula de anhídrido de carbono, CO2, que se expulsa del ciclo, y eso es lo que estamos midiendo precisamente. De manera que muchas gracias por su atención, y creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, doctor Pascual, por esta interesante presentación. Creo que nos está abriendo varios caminos a la vez. Uno pensaba que con el defecto transportador de glucosa cerebral, la dieta cetogénica, ya estaba todo solucionado, pero por todo lo que usted está contando, realmente se nos abren muchas variables. Y bueno, yo creo que vamos a contarle las preguntas que se están haciendo en
en la audiencia. La primera se refiere a cuando usted menciona que el GLUT1 no es solamente una patología. ¿Se han descrito o se ha propuesto alguna instancia de otra patología que podría estar ocurriendo en forma paralela al GLUT1? Sí, es decir, ¿qué es lo que, o sea, la mente de los científicos, la mente de los médicos siempre es lo mismo, simplificar, siempre. A mí me parece magnífico porque si no, no habría avances, pero cuando ya hay suficiente evidencia de que hay cosas que son diferentes y más diferentes y más diferentes, no significa que no haya diferencia, significa que hay diferencia. Entonces, ¿hasta qué punto uno estira para que sea todo lo mismo? ¿Cuál es el límite cuando algo es igual o diferente? Esa es la cuestión. En biología hay muy pocas cosas que son iguales o que son diferentes, un rango, pero mi punto de vista es muy diferente a eso. Mi punto de vista es que hay mutaciones en ciertos genes que no son directamente causales de un problema, sino que posibilitan la aparición de otra serie de predisposiciones que la persona tiene por variantes genéticas en otros muchos genes de muchas otras maneras. Es decir, un gen mutante puede producir un cáncer. Prácticamente en cierto tipo de oncogenes está garantizado el tipo de cáncer con la probabilidad con la que va a ocurrir el tipo de cáncer que es. Pero otro tipo de oncogenes predispone a muchos tipos de tumores. ¿Por qué? Porque es un gen que regula otra serie de cosas que a su vez dependen de una persona a otra. Una persona puede tener pólipos intestinales, pigmentación de la boca, queratomas de la piel, y otra persona solo tiene los pólipos intestinales que acaban con cáncer. Son genes que posibilitan una serie de alteraciones como consecuencia de otras alteraciones que la persona ya aporta. Y este tipo de manifestaciones, este tipo de enfermedad como la que estamos hablando ahora, es tan diferente de un caso a otro que me parece que no está justificado decir que es la misma cosa. Okay, ¿cuál es la evidencia de eso? La evidencia de eso es simplemente mirar a la persona y verla. Es decir, la persona está diciendo es que yo no me parezco a este. Si no me parezco a este, ¿por qué hay que ponerle la misma fotografía? Otra pregunta que hicieron está relacionada, dice, ¿cuál es el porcentaje de respuesta con el tratamiento de la triptanoína? Es extremadamente alto y lo que ocurre es que es bastante inconveniente porque hay que tomarlo 4 veces al día y como cualquier persona que tome alguna medicación, incluido yo, sabemos perfectamente tomar una medicina una vez al día ya es difícil, tomarlo 2 veces al día. Entonces es bastante difícil, pero todo eso será publicado, supongo que dentro de unos cuantos meses, con los datos y los números y por qué pensamos que en algunas personas es eficaz y por qué no en otras personas. Eso viene de camino. Ah, ya, o sea, hay diferencia en cuanto a la respuesta entre una persona y otra, así como tú estás hablando de que las mutaciones tienen diferentes también manifestaciones fenotípicas, en esto también sí, el triaptanoín funciona sí, porque diferente. creo que como usted bien sabe, el metabolismo de las grasas y lo que deriva de las grasas, cuerpos cetónicos, en la especie humana es enormemente variable porque es superfluo. El metabolismo de carbohidratos es prácticamente idéntico. Si alguien tiene una glucosa por encima de 117 durante 2 años, tiene diabetes. O sea, si la tiene por debajo de 40, pues la persona no va bien. Eso es bastante estricto, pero el metabolismo de cuerpos cetónicos de la especie humana no es necesario para nada y por tanto es muy poco firme. Una persona varía mucho. Hay quien toma algún tipo de ácido graso y produce cuerpos cetónicos de inmediato. Hay otras personas que toman una dieta rigurosamente y nunca producen. Es un metabolismo superfluo que no es necesario para la vida del ser humano como existe hoy. Es necesario para el oso polar que hiberna, porque vive a base de cuerpos cetónicos en invierno. Para las personas no. Entonces hay variabilidad en este tipo de respuestas. Otra pregunta está relacionada, dice, en mujeres con GLUT1 que se embarazan, ¿cuál sería la conducta frente al tratamiento? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. No, No. porque nosotros tenemos recientemente una mamá que es GLUT1, que hicimos el diagnóstico tardío, y recientemente tuvo un par de gemelas. Así que estamos estudiando a ver si son portadoras, pero ella durante el embarazo hizo una diabetes gestacional. Creo que eso es lo mejor que le podía haber ocurrido. Por lo que estás planteando, absolutamente al parecer. Nos ha pasado eso 5 veces, pero y siempre lo hemos sabido ya muy después del proceso y creo que en muchos casos lo mejor ha sido no hacer nada.
Cuanto menos manipule uno a la naturaleza, a veces es mejor. Pero no lo sé, porque nadie sabe qué es lo correcto. Habría que ver si alguien tiene diabetes en este tipo de... Eso nos ha pasado también. Alguien de pronto con el tiempo se convierte en diabético. Claro, todo mejora normalmente porque tiene más glucosa en sangre. Claro. Como Bueno, es entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tratar la diabetes o tratar la otra? ¿Qué claro, decisión? sí. Bueno, esa era una de las preguntas que venía posteriormente, que si se aumenta el nivel de glicemia, esto podría predisponer a algunas otras alteraciones asociadas a esta hiperglicemia. Bueno, Es como la diabetes, posible, sí. pero como bien sabe, hay personas que tienen diabetes y mueren con diabetes terrible y nunca se enteran de que la tienen porque no tienen complicación. Esa es la realidad. Hay otras personas que tienen diabetes leve y tienen enormes complicaciones en la retina, en el riñón, etcétera, a cabo muy poco tiempo. ¿Qué determina que una persona con diabetes tenga grandes complicaciones y la siguiente no tenga? Nadie lo sabe. Hay parámetros en la sangre, factores inflamatorios, no tienen valor predictivo prácticamente para nada. O sea, hay tantos parámetros que uno ya le da la idea de que cuando hay tantos parámetros es porque nadie sabe cuál es el importante. Tiene que recurrir a 15 cosas en sangre de unos cálculos a predecir cómo va a ir la diabetes. Ya son malas noticias porque eso no. Pero es tan variable lo que ocurre con una persona con diabetes realmente, que nadie sabe si va a ser malo, bueno, neutro. Esa es la cuestión. Y la otra pregunta es en relación a que el 80% de los pacientes en dieta cetogénica responden a la detención de crisis, pero la pregunta es ¿por qué no ocurre lo mismo con los movimientos paroxísticos? ¿Cuál sería la propuesta o la hipótesis de por qué esto no Ese es el ocurre? ejemplo perfecto a lo que me refería. Se trata de otra enfermedad, se trata de otra manifestación, otro tipo de cosas. O sea, tengo 99% de seguridad que si hablo de la relación de la célula inhibitoria en el tálamo, de corteza sensorial, o sea, eso lo hemos demostrado en el animal de una manera, de otra, en el ser humano. O sea, creo que el fenómeno epiléptico entendemos por qué ocurre. El otro fenómeno no creo que probablemente no tiene correlación con nada de esto de lo que estaba hablando. Es otro mecanismo de otra manera. Cuando hemos estudiado el ratón, en este caso, para este tipo de trastorno de movimiento, no hemos encontrado nada. Y además, le voy a decir otra cosa. Pero claro, este problema de movimiento uno jamás lo ve con sus propios ojos, muy rara vez. Yo creo que lo he visto 3 veces con mis ojos. Solamente he visto vídeos, ¿no? De una persona, Claro. de otra persona, o descripciones, ocurrió esto, pero realmente no es un trastorno de movimiento de la manera que se entiende. O sea, hay muchas publicaciones, distonía, discinesia, paroxística, no paroxística. La gente escribe. Es que no es nada de eso, es apraxia de lo que estamos hablando. Apraxia del movimiento, apraxia del habla. Si uno Claro. tiene un mínimo conocimiento de neurología y no demasiados prejuicios, y no ve y ve los vídeos, ve lo que está pasando, es apraxia intermitente, ni siquiera es un trastorno de movimiento de la manera que la entendemos. Los miembros no funcionan y se mueven de maneras extrañas y no coordinan, pero eso no es discinesia, eso no es distonía, eso apraxia, significa que la persona no sabe cómo tiene que seguir andando. Entonces, para empezar hay que definir qué es lo que uno está viendo. ¿Es apraxia, es distonía? Probablemente muchas personas sea distonía, sea ataxia, sea discinesia, probablemente, o es apraxia. Y se trata entonces de un fenómeno, ahora se trata de 5. Y si se trata de 5, uno tiene relación o no tiene relación. Y si tiene crisis epiléptica también, ya empieza la cosa a complicarse, ¿no? O sea, uno podría involucrar esto igual con el lenguaje, que es algo que no tiene por ahora ningún cambio de post-dieta o post-tratamiento. Yo no sé si ustedes tuvieron algún cambio con el uso del triaptanoína. Sí, el lenguaje cambia significativamente. Por lo menos la dispraxia o apraxia del lenguaje, la facilidad de poder expresarse, eso lo cuantificamos con muchísimo detenimiento, con mucho cuidado y efectivamente eso mejora. Ahora, ¿qué significa eso para la persona? ¿Significa que una persona puede decir 10 palabras en un minuto en lugar de una palabra en un minuto? ¿Significa que la inteligencia ha cambiado? No, si es apraxia, la persona sabe lo que tiene que decir, pero simplemente no puede. O sea, cuanto uno más empieza a analizar el problema, más y más aspectos le salen. Parece que es un problema esférico y se convierte en un icosaedro. Y uno mira un poco más y le salen cuernos, y uno mira un poco más y le salen pelos. Es decir, depende del nivel de profundidad con el que uno quiera
definir y mirar y analizar las cosas. Uno empieza a indagar y empiezan a aparecer componentes que a uno no le gustan, pero es que la biología es así. Otra pregunta que hacen es en relación a la transfusión de sangre que se hace, y la pregunta es si durante esa transfusión está con una alimentación normal o está en una dieta cetogénica. No, totalmente normal. Totalmente normal. O sea, yo tengo cero interés en trabajar con dieta cetogénica. Me parece, o sea, ya la cosa va ya hasta 1921. Ya se ha trabajado que lo suficiente. La dieta cetogénica nunca me ha interesado gran cosa. Esas son personas que no tienen dieta ni tienen por qué, y el día transcurre para ellos, comen lo que quieran y hacen lo que quieran. No lo hemos estudiado en relación a la dieta cetogénica, ¿no? Ni siquiera me he planteado hacerlo con la dieta cetogénica. No veo por qué no. Pero también les digo, este tipo de tratamiento, o sea, una cosa es tomar el triestanoico 4 veces al día o tomar otra cosa muy distinta es cambiar el volumen sanguíneo de una persona. O sea, esto no es fácil, ni es algo que se pueda comenzar, porque de hecho hemos visto cierto tipo de efectos muy extraños cuando hemos hecho este proceso que todavía no comprendemos. O sea, hay mucho que andar antes de que alguien pueda lanzarse a hacer eso. Yo recomendaría. Bueno, yo creo que estamos cerca de la hora, pero a mí me gustaría, doctor Pascual, como hay varios padres y personas con este defecto transportador de glucosa cerebral, si usted pudiese a lo mejor en 4 puntos hablarles y contarles por dónde está la perspectiva de todo lo que es el manejo a largo plazo de esta patología. Eso es, muchas gracias. Primero, gracias por haberse conectado todos y por estar atendiendo a razonamientos y a los datos, que yo sé que lo que acabo de exponer es muy denso y lo siento, de nivel de complejidad grande, pero es que las cosas son así. Pero por otra parte también ocurre que los últimos 15 años o algo así, se han eliminado, o creo que se han podido ir eliminando errores y fracasos, ideas malas que había sobre la cosa, que ya no es el caso. Ya el sistema se conoce, por lo menos se sabe qué es lo que hay que saber. Antes se pensaba que se sabía, pero realmente era ignorancia y se pensaba que se sabía todo. Ahora por lo menos se sabe cuáles son las carencias y por qué y cómo se pueden empezar a atacar. Por eso he presentado datos de ratón, pero también de personas. Y eso ha cambiado radicalmente, y hay muy pocas enfermedades parecidas a esta que estén a nivel que está esto hoy. Lo digo a manera como de consuelo, porque realmente hay muy pocas situaciones que hayan llegado a este nivel científico y experimental, como este es el caso. Por tanto, yo creo que habrá... pero es que uno no puede poner soluciones ni tratamientos si no sabe cómo funcionan las cosas. Ese es el problema. Apliquemos terapia genética a ver qué ocurre. Bueno, un momento, ¿por qué y para qué y cómo? ¿Qué es lo que uno va? Uno tiene que entender qué problema está tratando y después ver cómo se le da la solución, no al contrario. Y esta enfermedad es modelo hoy por hoy de eso, de primero ver qué es lo que está pasando y luego tratar. Entonces tengo bastante optimismo en lo que va a ocurrir. Me da la impresión de que o sea, no veo por qué un tratamiento puramente metabólico de la manera correcta, no estoy hablando de dieta cetogénica, ni de triestanoico, ni de nada, estoy hablando de la combinación de tratamientos metabólicos correctos. No veo, o sea, me parece que eso debe ser bastante eficaz. La cuestión es cómo se combina. ¿Cuál es la combinación correcta que hay que aplicar para que la cosa cambie radicalmente? No veo por qué no iba a cambiar radicalmente. Sí se da con el grupo de cosas correctas. Y por otra parte me parece iluso que se piense que vaya a ser un tratamiento, porque no hay ninguna sola enfermedad crónica humana que se trate con un solo tratamiento. O sea, nadie que tenga la presión arterial alta o que tenga diabetes o que tenga un problema de corazón muy rara vez toma una medicación. Suelen tomar 3, ¿no? O 2. Es siempre una combinación de enfoques. Cada uno hace una parte y al final la cosa se soluciona. Por tanto, puede ser una combinación de tratamientos metabólicos, pero también puede ser una combinación de fármacos, de los cuales hemos trabajado en otro proyecto y hemos descubierto bastantes que aumentan la cantidad de glucosa cerebral. Fármacos están ahora mismo en el mercado, que no se conocía que hicieran esto. Entonces, atacando el problema de este punto de vista, del otro, 2, 3, 4 cosas,
No veo porque no se puede tratar de una manera muy adecuada. A cualquier edad, no me estoy refiriendo a ninguna edad en concreto. Y por último, doctor Pascual, que es algo que escuchamos en el meeting en San Diego, en relación al diagnóstico neonatal. ¿Usted nos podría hacer una puesta al día en qué está y qué es lo que se está haciendo? Sí, bueno, el rumor es que dentro de 2 años, creo, va a ser muy asequible, muy eficaz analizar el genoma entero de una persona. O sea, el precio, según se dice, no sé si es propaganda o si es real o qué es lo que va a ocurrir, pero están hablando de que va a ser $100 por persona por genoma completo. Algo así, ¿no? Lo cual casi todo el mundo puede pagar. No todos, pero muchas personas pueden. Por tanto, en cuanto nazca un niño, seguro, muchísimas personas van a ir ahí. Ahí van a aparecer muchas mutaciones, todo tipo de cosas, mutaciones de demencia, mutaciones de cáncer de mama, mutaciones de gluten, todo lo que uno pueda pensar, pero el problema es, bueno, ¿y qué hago yo ahora con esa información? Porque hay muchos niños que tienen una mutación y nunca desarrollan ningún problema, y hay otros que tienen un problema entre 3 años de edad y 6 años de edad, pero luego todo se normaliza. Eh, ¿Cuál es la trayectoria que va a seguir una persona con una mutación? Ya le he dicho que la misma mutación en 2 o 3 personas no coincide para nada. O sea, no hay ir a la base de datos y decir, comparado con esto, mi hijo tiene la misma mutación, este es el problema. Eso no va a ocurrir, cada uno va en una dirección diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Esperar a que ocurra un problema, tratarlo antes de que ocurra un problema, y si el tratamiento es peor que la enfermedad, ¿qué? ¿Entiendes? O sea, cuanto más entra uno dentro de la complejidad, más fea se pone la cosa, pero eso es imparable, eso es inevitable, me parece que eso es bueno, porque hay que entender la biología por fin de la manera real como se manifiesta, no de la manera que el libro de texto dice que es, porque generalmente no es así, hay que enfrentarse a eso de cara y afrontar esa problemática cuando llegue, que parece que va a ser muy pronto. ¿Qué hace un juez cuando tiene una mutación? ¿Tiene que haber un problema, sí o no? A veces no. No, a Y veces si no. tiene un problema, siempre es el mismo, no, generalmente no. Y entonces, ¿qué hago? Ese problema en biología que procede de la mala interpretación de la genética, hay que abordarlo y hay que ponerlo en orden, porque ahora mismo la casa no está en orden. Bueno, yo creo que ya llegó la hora, el tiempo final, pero doctor Pascual, le cuento que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero, así que las vamos a rescatar y se las vamos a mandar para que podamos darle respuesta, porque varios de ellos son de personas con GLUT1 de familias y algunos de personas que son de Ecuador, de otros lugares de Latinoamérica. Así que se las vamos a hacer llegar. Mucho Y gusto. agradecemos, pero infinitamente, esta puesta al día en esta patología que es tan joven, si uno la mira, que fue descrita por el doctor De Vivo en el año 91 No, recientemente, descrita por Gabriel Ronen en Canadá en el año 89. el 89. Bueno, y Por después eso, por eso el son doctor De 33 Vivo, años, no claro, 32. y después el doctor De Vivo que describió a sus pacientes y ya ahí se hizo más conocida. Pero en todo caso, le agradecemos mucho esto que nos ha contado y sobre todo la vanguardia en la cual está en este momento todo lo que es poder conocer un poco más sobre esta patología. Así que le agradecemos infinitamente. Y bueno, yo le doy paso a María Jesús para que nos dé toda la información restante a los próximos webinars de la Sociedad Latinoamericana de Errores y Metabolismo y del Laboratorio de Genética de Enfermedades Metabólicas del INTA. Muchas gracias, doctor Pascual. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos su participación y los dejamos invitados para participar en el próximo seminario web que se realizará el día 28 de septiembre a las 16 horas en Santiago de Chile, titulado Confirmación molecular en el Programa Nacional de Tamizaje Bioquímico Neonatal Expandido, la experiencia de Costa Rica, hallazgos, impactos, retos y efectos colaterales, dictado por el doctor Ramses Badilla Porras y moderado por el doctor Gustavo Borrajo. Muchas gracias nuevamente por la asistencia. Muchas gracias, doctor Pascual y doctora Cornejo. Nos vemos en la próxima.